Ayer también estuvimos actualizándonos el tremendo mercado que para mí está haciendo el Rojo, con 4 nombres, la verdad, bastante interesantes. Un TBC enfocado, pero sin pretemporada. Una noticia que reventó en las últimas horas de ayer. Y acá, bueno, tenemos con el chino Rosenberg para estar hablando un poquito del Rojo, de la actualidad y sobre todo de qué pasó con la pretemporada. ¿Cómo estás, Chino? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo andan? Un gustazo de estar nuevamente con ustedes. Feliz año para ustedes y para toda la gente que los acompaña. Y un año, lo voy a decir de una manera que queda, a ver si queda bastante claro. Independiente tuvo una gran Navidad, porque recuerden que el 24 de diciembre se anunció oficialmente la llegada de Gabriel Ábalos, uno de los refuerzos que vos decías recién, que me parece que está muy bien para el Rojo. Y un comienzo de año no tan bueno, porque empieza de esta manera, ¿no? Un poquito desprolijo. Sí, bueno, Chino, acá te queremos para contar cosas buenas del Rojo, ¿viste? Pero lamentablemente pasan estas cosas a veces que decíamos, bueno, se está armando con todo, hay ilusión. Pero ¿qué pasó con la pretemporada? Porque estábamos leyendo el comunicado y también decían que habían vendido ya amistosos a una cadena para que lo transmitan en vivo por televisión. Pero los amistosos existían realmente, existía esta empresa. ¿Qué se sabe de esta pretemporada fallida? ¿Y de quién fue la culpa también? Bueno, acá obviamente, como suele ocurrir en estos casos, todos se van tirando la pelota entre sí. Yo creo que de por sí la mayor parte de la culpa se la tiene que llevar la dirigencia, que es la encargada de organizar la pretemporada del club. Obviamente esto pasa en todos los equipos. Yo creo que acá se confió bastante en esta empresa que estuvo asociada en algún momento a la liga profesional, que también habla en algún vínculo con Carlos Tevez, que aún no se ha podido comprobar, ¿no? Surgió aquel recuerdo de Tevez que había prometido una pretemporada en Estados Unidos cuando estaba en Rosario Central. Bueno, surgieron algunos vínculos que lo podrían llegar a tener a Carlos Tevez en el medio. Nada de eso se ha podido comprobar, y de hecho la dirigencia independiente, hoy habló el presidente Néstor Grindetti y dijo que para nada tenía que ver Tevez con todo esto, ¿no? Lo dejó afuera del entrenador, dijo que él conocía un poco a la compañía, pero que él no había sido quien la había acercado, que ellos están muy enojados obviamente con los directivos de la empresa, que le habían prometido todo. Le habían prometido el hotel, los pasajes, ayudarlos con las visas, ¿no? Porque muchos futbolistas no tenían la visa. Ese había sido el primer problema de esta pretemporada. Y ahora termina desenfocándose en que se suspendió por completo cuando se estaban por subir al avión. Esto es insólito, porque faltaban horas nada más y no llevaba ninguna confirmación por parte de la empresa. Bueno, ahí, el primer error es de la dirigencia, porque por más que a cualquiera le pueden salir mal las cosas, cualquiera puede tener un inconveniente o que lo hayan defraudado, como en este caso lo hizo la empresa, bueno, debería haber por ahí previamente cierto chequeo o cierto plan B en caso de que esto saliera mal, como salió. Entonces yo pongo como principal responsable a la dirigencia. Después hay que ver y hay que investigar un poco qué es esto de si Carlos Tevez tuvo o no que ver con la empresa. Y en el medio, los futbolistas, que como decíamos, ¿no? Un buen mercado de pases. Si hablábamos la semana pasada por ahí, el clima era distinto. Decíamos, claro, bueno, Independiente arrancó rápido a reforzarse, tiene algunas nuevas incorporaciones que pueden ya ilusionar al hincha en esta renovación del equipo y demás. Y ahora con este tema de la pretemporada, como otra vez vuelven a caer las expectativas, sobre todo teniendo en cuenta que Independiente viene de dirigencias muy cuestionables por el hincha, y entonces esto como que suma, ¿no? Esta desprolijidad a la hora de organizar una pretemporada, que bueno, habrá que ver y seguramente en el futuro se sabrán bien las responsabilidades del caso, pero que lamentablemente afectan al equipo principalmente. Sí, viste que en el comunicado también dice que hacían daños a la identidad y la marca, porque querían en este viaje como potenciar justamente la marca Independiente en otros mercados. Y ahí se hablaba de estos amistosos que ya estaban vendidos. Pero ¿con quién iba a jugar Independiente? Porque eso también me pareció raro a mí, como que digan que la empresa también era encargada de buscarle los rivales. ¿Cómo era esa parte también ahí del contrato? Bueno, los partidos en principio iban a jugarse con equipos de Estados Unidos. Por eso también era la idea viajar ahí. Pero todo eso se ocupaba la empresa, en teoría. Entonces, imagínate, si ni siquiera pudieron emitir los pasajes, imagínate lo que puede haber llegado a pasar con los amistosos. Entonces, es muy difícil hablar, en este caso, de esos amistosos cuando no se llegó ni a la instancia previa que fue. O sea, para que entiendan algo, ¿no? La gente que está mirando, ni siquiera se llegaban a reservar los hoteles, los lugares en el hotel. ¿Había algún dirigente independiente ya en Estados Unidos esperando a la delegación o tratando de resolver en realidad estos temas
que no cerraban mucho y bueno, se encontraron con que al final no había nada. Entonces, digamos, lo de los amistosos estaría buenísimo saber contra quién iban a ser. Lamentablemente ya con todo esto que ocurrió y la desprolijidad con la que fue, no podemos confirmar absolutamente ningún rival potencial del rojo. Se estima que eran equipos de Estados Unidos. Bien, bueno, intentemos mirar lo positivo, que era el mercado de pases, cómo están armando. Dejemos atrás lo que pasó ahí en Miami, pero pensemos ahora en lo que va a pasar, porque está el mercado de pases, 4 nombres nuevos. Está el tema de Santi López también, que me gustaría, Chino, que me digas qué va a pasar con Santi López, si renueva, si se va a quedar, si va a estar apartado, y si ya se cerró el mercado del rojo, o van a seguir apareciendo nombres bomba como nos vienen acostumbrando. Bueno, si quieres arrancamos por un repaso rapidísimo de los 4 que vos decías que ya llegaron. Me parece que la figurita de este mercado de pases es Gabriel Ábalos, por el cual Independiente abonó $2 millones y tiene contrato hasta 2026, ¿no? Goleador, de entrada es de esos jugadores que uno dice, bueno, debería funcionar. No es una apuesta, es un jugador asentado, metió muchos goles, debería funcionar. Después, bueno, obviamente puede pasar cualquier cosa, pero bueno, eso Tevez lo deja como, te diría, el refuerzo de los que se está pidiendo. Todavía no cerró el mercado de pases y ahora le vamos a decir por qué. Después tenemos a Adrián Sporle, que también llegó con contrato 2025, que es un defensor que llega libre de Arsenal. También Tevez había pedido por él. Y después 2 apuestas. Alex Luna por un lado, de Atlético de Rafaela, y Maestro Puch, el jugador proveniente de Atlético de Tucumán, que si bien tiene mucho potencial, todavía es una apuesta y así lo considera el cuerpo técnico de Independiente. Esos son los 4 nombres que por ahora marcan un mercado de pases correcto, diría, para Independiente. Pero Tevez no se conforma por eso, porque no quiere vivir de apuestas. Ya la primera apuesta salió mal, que fue la pretemporada. Vamos a ver si con el mercado de pases estas apuestas mejoran, ¿no? Porque ¿qué quiere Tevez? Un refuerzo de jerarquía en cada puesto. ¿Hacia dónde apuntan hoy los ojos de los dirigentes de Independiente que no creen que este mercado de pases esté cerrado? Alan Franco sigue siendo una posibilidad, el ex defensor de Independiente que está en San Pablo. Pero bueno, ahí por más que el jugador debe hacer fuerza para salir y San Pablo debe aceptar porque todavía tiene contrato. Entonces ahí hay un tema en el medio. Están tratando de resolverlo. Yo creo que tiene bastante chance de llegar a devolver a Independiente, ¿no? El futbolista que había sido vendido en $2 millones algunos años atrás. Y el otro, la otra joya que va a buscar Independiente o que quiere Carlos Tevez es Johnny Quiñones, que viene de jugar en Ecuador y por el cual se pagaría $1 millón por el 50% del pase. Eso todavía no está definido, pero te diría que está más avanzado que lo de Alan Franco en este momento. Yo creo que ahí sí, teniendo un refuerzo de jerarquía, o por lo menos de esto que pide Tevez, de que no sean apuestas en cada posición de la cancha, obviamente resta el arquero, pero ahí sí entiendo que por la situación económica que atraviesa Independiente y muchos de los clubes, ahí sí se estaría cerrando un mercado de pases. Y ahí sí sería positivo. Hasta ahora, yo te diría que está bien, porque se dieron muchas noticias de golpe y temprano, pero falta un poquito, no se puede conformar con esto Independiente. Chino, ¿cómo va acá, Lolito? Te quería hacer una consulta en cuanto a si pasó la escoba a Tevez, porque bueno, veíamos acá a Silvio Romero que se iba, creo que Cauterucho también, pero si podés hacer un repaso de los jugadores que por ahí veíamos habitual en este Independiente, que no van a estar más, que Tevez le dijo, che, no continúan en el equipo, si ya encontraron el equipo, si se fueron, si bajaron a la reserva, lo que fuese. Y también, ¿para qué crees que va a estar este Independiente? ¿Cuál va a ser el objetivo que se plantea tanto el cuerpo técnico como dirigencia para este Independiente? Porque bueno, recordemos que Tevez llega con el objetivo de salvarlos, casi los mete en la Copa de la Liga, estuvo medio ahí un casi de todo y se quedó medio sin nada, pero ¿cuál va a ser el objetivo real de este Independiente que crees que le está comunicando Tevez a sus jugadores? Bueno, está buenísimo lo que planteás por 2 puntos. Independiente tiene que renovar el plantel. La verdad que lo que hizo Tevez y lo que tenía Tevez era para salvarse del descenso. Obviamente después los buenos resultados llevaron a pensar en otras posibilidades, pero se terminó dando por lo menos el objetivo básico, que era quedarse en la primera división. Y claramente ahora, bueno, la parte que toca es mejorar ese plantel, ya la dirigencia con un poco más de tiempo y reforzarlo para, digamos, pelear cosas más importantes y a las que estaba acostumbrado Independiente hasta hace algún tiempo. Entonces, en ese sentido,
Sí, ha pasado un poco la escoba a Carlos Tevez. Algunos nombres vos mencionaste, Cauterucho, que se fue al Sporting Cristal, Patricio Stachuk, otro de los que tenía minutos en primera división y se fue a préstamo a Deportivo Maipú en Mendoza, Baltasar Barcia, el uruguayo, que se va a sumar al Criciúma de Brasil, también se va a préstamo. Y otro importante, que no venía jugando pues estaba a préstamo, que es Silvio Romero, vos bien dijiste, volvió y ya fue cedido a Instituto de Córdoba. Con lo cual sí hay ciertos nombres en un plantel cortito, y recordemos que también tiene muchos jóvenes el plantel Independiente hoy. Entonces, en el plantel corto, estos nombres por ahí más conocidos, bueno, han optado por otro rumbo, los dirigentes han optado por otro rumbo. Y después está el caso de Agustín Quiroga, por ahí lo escucharon hoy porque fue un caso bastante resonante, porque hoy extendió contrato con Independiente, y el Rojo le puso una cláusula de $20 millones. Después de eso, se conoció que el jugador fue cedido a préstamo a Platense por un año sin cargo, pero la opción de compra es de $900.000. Digamos, quedó una brecha gigante entre la cláusula que le puso Independiente para firmar el contrato y el préstamo por el cual terminó saliendo a Platense, ¿no? Eso es algo que todavía, nadie ha salido a explicar, pero que ocurrió, prácticamente es de esta manera. ¿Para qué está Independiente? Yo creo que con esta renovación le falta ese empujoncito final, que son esos dos jugadores que está pidiendo Tevez, sean con esos nombres o no, pero dos refuerzos de jerarquía en cada línea, y ahí va a estar para pelear en el plano local. Yo todavía veo lejos, igual no juega ninguna Copa Internacional, ¿no? Pero aspirar a clasificar a la Copa Libertadores. Es poco el plantel que tiene, y por ahora no ha demostrado otra cosa, y también el club que no está ordenado, concretamente, como para plantarse y empezar a crear un proyecto. Hay que ver si sigue Tevez, eso sería importante para marcar una línea de proyecto. Hay que ver que no le salpique todo este tema a Tevez, o si tuvo injerencia a Tevez, ¿no? Porque todo lo que pasa con la pretemporada yo creo que va a tener ruido a futuro. No creo que termine ya esto buscando otro lugar para hacer la pretemporada y listo. Que eso va a ocurrir. Me parece que esto va a dar para hablar y puede llegar a salpicar a varios lados. Entonces, yo creo que está para pelear el campeonato, por lo menos los primeros puestos del campeonato, y fijarse después qué hacer con la Copa, ¿no? Otro panorama cuando asumió Tevez, que el objetivo era salvarse, me acuerdo que lo hablamos acá, vimos la conferencia de prensa en vivo de Tevez asumiendo, y el objetivo era, salir con los tapones de punta a salvarse. Lo cumplió. Ahora vamos a ver qué dice también en el primer partido, si sale con esos tapones, pero para pelear el torneo yo creo que va a ir y apunta en ese sentido. Falta que lleguen algunos refuerzos. Hoy con este equipo, yo te digo, mitad de tabla para abajo. Chino, y ahí hablando un poco de lo que decías, la renovación de caras y de puestos de jugadores, ¿qué pasa con las inferiores y con los juveniles? Que creo que fue un tema bastante cuestionado un poco, no solo para Tevez, sino para Independiente en sí el año pasado, teniendo en cuenta que fue uno de los mejores equipos de la Liga Proyección, campeón, con la reserva, y varios de los jugadores que también fueron tardando un poco lo que eran los entrenamientos con primera. Asimismo, Tevez ha hecho debutar un par. ¿Vamos a dar nuevas caras también para este Independiente o van a ser tapados por los que son los refuerzos que vengan? Es muy probable que se asienten esos futbolistas que tuvieron lugar, que empezaron a tener minutos con Carlos Tevez y que Tevez le gustó. Lo que quiere el entrenador siempre es un mix, ¿no? Entre lo que puede y lo que quiere. A ver, entre el plantel que le pueden armar, de lo que él pidió, y los jóvenes que tiene Independiente. Quizá el problema es que tuvo que usar a algunos jóvenes cuando todavía no era el momento para suplir la falta de grandes o jugadores de jerarquía o jugadores que por ahí hubiera elegido en ese momento. Me parece que ese es el problema que tiene Independiente ya hace bastantes años y que por eso también es difícil de resolver. Sí es verdad esto que marcás, digamos, Independiente tuvo un gran desempeño en reserva, tiene muchos futbolistas, entre ellos Tomás Parmo, que está siendo muy observado por el cuerpo técnico, entre algunos otros. Yo creo que van a seguir teniendo lugar los que ya estaban, y además se le va a empezar a dar lugar también a estos futbolistas que te menciono, siempre creo yo, mezclándolos y haciendo un mix con los futbolistas de jerarquía que está pidiendo Tevez, porque él piensa que las bases, digamos, un jugador por puesto, dos jugadores por puesto tienen que ser jugadores de jerarquía y después sí darle lugar a los jóvenes. Y entre ellos, retomo lo que había preguntado antes Joaco, ¿no? De Santi López. Santi López están en plena negociación, obviamente
no quieren que se les escape. Los dirigentes, imagínense que con este tema de la pretemporada todavía le queda menos margen de error a la dirigencia, y este caso de López, muy observado por todos y que le podría tener un gran beneficio económico Independiente en un futuro, es primordial. Yo creo que van a hacer todo para resolverlo y van a alcanzar algo positivo. No lo veo en este semestre dejándolo colgado, como se dice habitualmente, por no cerrar. Yo creo que va a haber un acuerdo ahí, pero bueno, todavía están trabajando en eso. Chino, en base a todo lo que contás, que me parece brillante desde la información y también de la opinión que vas dejando, respecto puntualmente a Tevez, ¿te da la sensación de que su figura se va desgastando? No sé si para los hinchas, pero digo, por contexto, y viendo que en Independiente no hay una figura importante como manager, uno lo escucha a Tevez decir, cuando llegó el granadero Bonfilio en su momento, yo no lo pedí, a la reserva. Uno lo escucha a Tevez cuando le preguntan sobre Santi López si arregla o no arregla y dice vamos a hacer fuerza para que esté, y termina incluso intercediendo para que lo dejen ser parte de la pretemporada, que no será en Miami, pero va a ser acá en la Argentina. Entonces, mi pregunta es, Tevez, tratando de ocupar el rol de manager, al mismo tiempo el cuerpo técnico, disputando terreno y de poder con algunos directivos, pero por ahora sí con una, me lo dirás vos, pero calculo una muy buena relación con la gente porque lo salvó del descenso y porque por momentos Independiente jugó bien, le ganó bárbaro el clásico a Racing en su momento. Entonces digo, ¿en qué momento está Tevez como entrenador Independiente? Porque algunos hasta especularon ayer con todo esto que podía dar un paso al costado por todo el papelón que se armó alrededor de la pretemporada, ¿no? Bueno, ahí hay que ver también principalmente la responsabilidad de esta pretemporada, como hablábamos antes, de quién tuvo la culpa, si Tevez tuvo algo que ver, porque ahí seguramente el hincha también lo cuestione al director técnico. Es verdad lo que vos decís, el hincha le tiene aprecio, le ha tomado afecto a Tevez, porque lo salvó del objetivo, fue quien agarró el fierro caliente cuando nadie lo quería agarrar, y pensó en un proyecto para Independiente. Desde que llegó dijo, primero vamos a salvarnos del descenso, después vemos qué pasa y armamos un proyecto. Bueno, la dirigencia confió en Carlos Tevez, le renovó el contrato, se arreglaron bien las partes. Al principio Tevez había dicho que no iba a cobrar por ese trabajo, que iba a cobrar poco, solo su cuerpo técnico. Bueno, ahora sí hay un convenio, ahora sí la dirigencia confió en Carlos Tevez. Yo creo que está bien Tevez hoy, tanto con el hincha como con algunos dirigentes. El problema yo creo que viene por cómo llevan los dirigentes la parte futbolística del club y los problemas internos, que eso sí puede llegar a afectar, ¿no?, al vínculo con Tevez. Me parece que va más por ahí que por el hecho de Tevez en sí, porque digo, le han renovado, le han hecho un contrato nuevo hace muy poco, entonces imaginaríamos, aunque en este fútbol argentino de proyectos cortitos, esta renovación es le están dando el visto bueno, es un visto bueno para el DT. Así que bueno, habrá que ver. Yo creo que hoy Tevez está firme. De mucho dependen dos factores. Obviamente los resultados, porque el fútbol acá es así. En segundo lugar, los refuerzos que lleguen, y le pongo un tercero más, que es cuando se sepa, si es que se sabe, las responsabilidades de este papelón de la pretemporada que a alguien van a afectar. Y en cuanto a esa reacción del hincha, más allá de la pretemporada, a frases de algunos dirigentes, puntualmente del presidente Grindetti, corregime por ahí me equivoco, pero uno como periodista de Racing también va siguiendo el día a día de lo que pasa en otra vereda. Grindetti dijo algo así como, yo quiero que Independiente compre al Chelsea, porque digo, esta frase, en el marco de que se te suspenda la pretemporada en Miami, imagino que al hincha le hace mucho ruido y le molesta, ¿no? Esa frase es correcta, la frase fue antes de conocerse la suspensión. Igual me imagino que internamente por ahí ya se sabía que esto podía ocurrir. Digo, no es esa la justificación, pero sí marcar que fue antes. Y por otro lado, era una respuesta un poco a una pregunta que surgía de que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y que también es hincha de Independiente, había hablado a favor de la SAD, ¿no?, de las sociedades anónimas. Entonces ahí sí, Grindetti se diferenció y marcó diciendo como una chicana, saliendo de no quiero que el Chelsea, que había sonado, que podía llegar a estar interesado en algunos clubes, qué sé yo, no quiero que el Chelsea compre Independiente, sino que Independiente compre al Chelsea. Como vamos a potenciar Independiente para que tenga la posibilidad de comprar al Chelsea. Bueno, primero hay que poder cerrar una pretemporada como para ganarse un poco la confianza, armar un equipo competitivo y después ahí sí quizás mirar al mercado inglés como posible comprador, ¿no?
No, pero bueno, Total. hay sacando la pretemporada, porque lamentablemente yo decía, vamos a hablar con Chino de todo el mercado, pero bueno, llegó esa grieta ahí que tambaleó un poco, y como decía el Vasco también, a la figura de Carlitos Tevez, si le molestó o no. Ya con el Chino prácticamente nos quedamos despejadas todas las dudas que tenemos. Habrá que estar atentos ahora a ver cómo cierra el mercado, que me confesás que sigue abierto, y qué terminará de este Independiente 2024. Por ahora se lo ve con mejor expectativa de lo que había cerrado el semestre pasado, cuando decían, no, va a pelear el descenso. Bueno, ahora pelea por un poquito más arriba, habrá que ver hasta dónde le da. Bueno, Chino, te agradecemos acá por tu tiempo y por cómo nos actualizaste con todo el rojo, y sabés que acá tenés las puertas abiertas para venir a hablar siempre, ¿eh? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un gran año y nos vemos cuando quieran. Espectacular. Dale, igualmente, Chino, feliz año para Gracias. vos.